Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a este otro directo de El Monedero Lleno. Estamos muy contentos de este día martes 3 de junio del año 2025. Por acá por Europa se está asomando el sol, por allá en el Pacífico Sur obviamente que están no disfrutando del clima porque está habiendo un clima bastante hostil, me han contado, especialmente en la zona del sur del continente. También ha estado hostil la política en el contexto nacional en Chile. Han habido una serie de cruces y de críticas con respecto a la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Se ha dicho que ha pedido y ha hablado mucho de un mensaje de unidad, pero también por otra parte él está hablando de aborto libre y son temas que realmente no son apuntando a la unidad del país, siendo un tema que es bastante polémico, bastante discutible y que obviamente no va en dirección a la unidad que el presidente estaba hablando y estaba diciendo en su discurso, y obviamente muchos otros temas que la verdad que vamos a conversar con nuestra amiga Marcela Ruz, que viene todos los días martes a darnos alguna opinión sobre los temas más importantes que están pasando a nivel del continente y también a nivel nacional. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Emilio, muy buenos días, gusto en saludarte y un saludo también de buenos días para todos quienes puedan ver este en vivo. Harto que conversar, pues Emilio, así como tú decías, hay hartos temas que nos están incomodando o sorprendiendo al menos, y los vamos a comentar. Pero partamos partamos por el principio. ¿Qué te pareció a ti la cuenta pública del presidente Boric? Para los que no saben o para los que no se acuerdan, esta es la última cuenta pública de Gabriel Boric, es la última cuenta pública de su gobierno, duró 2 horas y media y obviamente que hay mucho que hablar, como dice Marcela, pero me gustaría saber tu opinión global, para que después vayamos parte por parte Ajá. desmenuzando cada uno de los temas, que obviamente va a ser muy interesante saber tu opinión. ¿Qué te pareció a ti? Una cuenta de mentiras, una cuenta fantasiosa de Ilse Pap, de fantasía, de Narnia, como dicen algunos por ahí. Nos pintó un mundo, un Chile tan lindo. Bueno, vamos a analizar en detalle, pero por ejemplo, que los asesinatos habían disminuido eh, cosa que no está pasando. Todos los días vemos cómo personas al pleno de luz del día los asesinan en cualquier lugar, todos los días, más de uno en todo Chile, y él tiene el descaro de anunciar estas cifras positivas. Una vez más se aleja de dar los anuncios que las personas están esperando, justamente relacionado con estos asesinatos. Cerrar es decir, cerrar las fronteras, parar la inmigración ilegal, detener los asesinatos, el sicariato, los narcos, generar empleos, que no está pasando, están aumentando los empleos que son informales, sobre todo los que tienen que ver con el gobierno, con nuevos organismos que se han inventado inclusive. Y eso es lo que más quieren las personas en temas de educación, en temas de salud, también quieren respuestas, quieren que funcione la educación, que no haya ideología en la educación, que se imparta una educación de calidad, como dicen muchos. En la salud lo mismo, la salud está pasando, bueno, están pasando muchas cosas y no se están cumpliendo con los derechos garantizados en la Constitución de tener bueno, acceso a la salud, sí, pero están dejando mucho que desear la atención, el aumento de las listas de esperas, por ejemplo, cómo se atienden las urgencias, personas que
que esperan horas en el piso, incluso algunos. Entonces son ellos que promovían dignidad, salud digna y educación de calidad, no están dando ni lo uno ni lo otro, y en lo demás peor. En estos temas relevantes, para cerrar, antes de que comencemos, Emilio, los temas principales que a las personas les interesan, en realidad no se refirió, o se refirió a otros que son contrarios a esto, y en resumen, nada que les pueda, que les beneficie a las familias y a las personas, a los chilenos, a la mayoría. Como dije, hay muchos temas que analizar, pero quiero preguntarte, porque obviamente que la realidad que la gente está viviendo en Chile, y escuchar el discurso del presidente Boric, es un discurso completamente diferente al joven revolucionario anarquista que fue electo como presidente de la República. Es como haber electo a una persona completamente distinta, ahora hablando de unidad, hablando de Chile, de Estado, que son palabras que realmente la gente no le compra este discurso del nuevo Boric, de este discurso 2.0, porque obviamente que todos nos acordamos y todos sabemos que una cuenta pública es un rendimiento de cuenta que uno le hace a la ciudadanía de las cosas que uno ha hecho, de las cosas que uno no ha hecho, y por qué no las ha hecho, y qué es lo que va a hacer, porque no podemos dejar de decir que el presidente Boris todavía le quedan 9 meses de mandato. Entonces, lo que quiero decir es que su propuesta, su programa de gobierno fue todo lo que estaba incluido en esa nueva constitución que él le proponía a Chile, con esos propósitos de un nuevo país, con todo lo que estaba dentro de ese mamarracho de proyecto constitucional que, la verdad sea dicha, independientemente de los constitucionalistas, independientemente de la discusión que se hizo al respecto, era un mamarracho que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, ahora que venga a hablar de los símbolos patrios, de nacionalidad, de democracia, de unidad nacional, y de toda esa y de todo ese speech que tira Boric hoy día, en cierta medida me está dando la impresión como que le está hablando a esa gente que justamente no quiso votar por el mamarracho que él propuso como proyecto de país. Exacto. Él, bueno, como tú comentabas, él, a ver, es a lo menos un mitómano, o tiene tanta fantasía y realmente se la cree que es cierto. Él habla de unidad a la vez que en todo su discurso, desde que él existe como político, que hasta hoy día no ha cambiado el discurso del odio, de división. Y aprovechó la cuenta pública también para insertar odio en varias ocasiones, y para mentir, porque habla que respeta la vida de las personas, y por otro lado está proponiendo leyes de muerte. Pero en el caso de la división, siempre recurre al mismo subterfugio o tema, monotema en realidad, del 73, y en este sentido lo que quiso hacer fue dar un golpe a Punta Peuco, a los militares, a Pinochet, a toda la figura de Pinochet y de los militares que están en Punta Peuco. Y claro, porque ¿de qué le va a servir si no fuera por venganza de que esas personas de Punta Peuco, los militares en retiro,
estén en una cárcel común, que son personas con cáncer, con Alzheimer, adultos mayores, personas que ya están en sus últimos días. Si no fuera eh, por venganza, ¿de qué sirve en estos momentos que lo haga? Pero simplemente lo hace porque quiere, eh, bueno, por un tema mediático, y todo lo que sea mediático hoy día, estos como bombas, por así decirlo, de noticias, los tiene que reflejar, que expresar para esconder los últimos escándalos del año, el tema de Monsalve, el tema del encubrimiento en realidad, que es lo que se ve, que pasó con Monsalve, una persona acusada de abuso sexual y de su confianza, de su conocimiento, para esconder algo que es mucho más grave, que es el escándalo de las fundaciones, cuando se quiso pesquisar su teléfono, indagar su teléfono, y ojalá que todavía, así como él dice, que las instituciones funcionen y que existe la igualdad ante la ley, que nadie está por sobre la ley, él sí está por sobre la ley, porque si no fuese así, él entregaría voluntariamente su teléfono a la PDI. Lo haría. Entonces, ¿por qué? Porque su teléfono salió unas par de conversaciones con Josefina Junius, no sé cómo se pronuncia, No, sí, la ex, claro, la ex esposa de la raíz del caso Procultura, de una de las estafas más grandes que han existido en Chile, y de algunas que se han sabido, puede que vengan otras. Entonces, fue un escándalo el tema, todo lo que hubo después sobre el fiscal que, a través de quien se supo, pero no fue él dijo que fue la PDI, lo confirmó en CNN Chile, el fiscal Cooper. A través de él se empezó a saber y se quería pesquisar, a saber más sobre el teléfono del presidente. Y ahí hubo toda una red de ataques, como un tema, yo lo veo de manera política, en contra del fiscal, y ahí se sepultó eh, toda posibilidad de que pudiéramos saber si realmente él está implicado o no, al menos está mencionado, al menos queda la duda, y esa duda no se despeja. Entonces, con toda esta batahola, este escándalo que fue, este tipo de anuncio le sirve. Este tipo de anuncio, aborto, otro anuncio bomba, como por así decirlo, que lanzó ese día, fue el de cementerio mascotas. En un momento que necesitamos millones de pesos para personas que hoy día están en lista GES de patologías que son garantizadas, de que el gobierno está ahí y que los resuelve rápido, hay lista de espera en operaciones de GES de cáncer y otras más. Entonces, ¿por qué no hay plata? Y él propone este populismo del cementerio de mascotas, él propone otro populismo que es, y es una cosa, por eso decía Narnia, una cosa en su cabeza, que el, la línea de metro que llegue hasta el aeropuerto. Y esto, eso, disculpa, hace como mucho ruido, pero es para el 2032. Un costo de una plata que no tenemos, yo no sé cómo lo vamos a hacer, más de 3.000 millones de dólares. Eh, costo del pasaje, ya tienen el costo del pasaje de 3.000 pesos, yo no sé cómo sacaron ese cálculo, que es como casi imposible decir 3.000 pesos de aquí al 2032. Entonces, pero claro, el anuncio del metro, qué lindo llegar al metro y estar más cerca, más rápido, más seguro, oye, qué bonito. Entonces, eso es lo que vende, y ese tipo de populismo hoy día le sirve más que nunca, Emilio, más que nunca, para tapar todos los escándalos de corrupción que están ligados a él y a la gente que lo rodea, a la gente de su confianza, por su círculo más cercano. Todo sirve. mira, hay un tema también que me llamó mucho la atención entrando al tema económico, que obviamente después quiero entrar al tema que creo que uno de los temas más graves que él menciona en estos momentos, que es el tratar de legalizar el aborto libre. En el tema económico a mí me llama la atención escuchar al presidente diciendo que Chile está progresando en materia económica, cuando estamos hablando de que ha habido un aumento significativo de la deuda externa, que llegamos al límite del préstamo que se puede hacer a nivel internacional y que en estos momentos llegó a ser repactada la deuda. ¿Qué significa eso? Que significa que uno ya no está pagando como debería pagarla, y es peor aún que los intereses para el país, para la deuda que se tiene, han aumentado. Lo segundo, es primera vez que un gobierno saca plata de la Corfo.
Tercero, la cantidad de cesantes han aumentado en Chile y ya va, creo que en el 8,8%. Y eso es simplemente porque, y este es el punto número 4, se está yendo el capital extranjero. O sea, ya no están invirtiendo en Chile. Recuperar eso va a costar una fortuna porque no es cuestión de llegar a invertir en un país siempre y cuando no se dan las garantías para hacerlo. Yo estoy hablando que uno de los temas principales es el tema de la seguridad. Entonces, escuchar a Boric decir más encima, arriba de todo eso, que él ha bajado la inflación. Mire, señora, la inflación subió a 2 dígitos simplemente porque Boric y el grupo político de Boric fueron los que votaron para aprobar el desembolso más grande que se le ha hecho a las AFP en Chile. Los retiros de las AFP fueron los que provocaron esta alza de la inflación, al nivel que hoy día en el gobierno del mismo Boric se ha votado posibles retiros. Ustedes se acordarán cuando empezó el gobierno del presidente Boric, incluso la abuela presentó un par de proyectos para seguir sacándole dinero a la AFP. ¿Qué fue lo que dijo el oficialismo, que es el gobierno de Boric? Dijo, no, ahora nadie saca más dinero de la AFP. Son las contradicciones camaleónicas que existe en Gabriel Boric. Si ustedes ven la portada de este programa que estamos haciendo, si ustedes ven la portada, esa transformación camaleónica que nosotros estamos hablando no es solamente física, no es de una persona desasiada, grasienta, hedionda, usando la misma ropa en las sesiones del Congreso. No, es una situación mental también, es una situación de una política que ellos han ido cambiando y se han ido amoldando para tratar de no perder la simpatía de la gente, y todo eso a base de engaños, de mentiras y de desfalcos. No se va a olvidar, Boric, no se va a olvidar, señor presidente, que usted ha llegado al país con un grupo de amiguetes a robar, y no a robar nada más ni nada menos que al Estado, sino que a robarle a los más pobres, a los mismos que usted ha manipulado y usado. ¿Para qué? Para que usted con los otros peleles lleguen al poder. Marcelo. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Justamente es el discurso que él da y lamentablemente hay personas que no, que pueden haber votado por él, incluso algunas no, no sé, lo escuchan, es decir, algunos han votado por él y se han arrepentido, lo escuchan y le creen, porque suena como bien lo que dice. Claro, empleos, el litio. Pero mira, por ejemplo, recordemos lo que pasó este año, que se canceló los proyectos que tenía la empresa china, las empresas chinas BYD y Tingham, no me acuerdo cómo se pronuncia, se perdieron, había una proyección de empleos de 1.100 empleos, y son 523 millones de dólares más o menos los de la inversión, en el fondo se perdió. Y él tiene el descaro de decir en la cuenta pública, hablar sobre la gran industria del litio, de lo que va a venir, o sea, ese proyecto de hecho nació muerto, nunca debió haberlo pronunciado, nunca debió, cuando lo comunicó, es populismo, hace como un par de años atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace él en estos discursos? En su discurso, suena bien y la gente le va creyendo. Entonces, de hecho, lamentablemente, el mismo día que terminó la cuenta pública, hay una cadena, no sé si la habrás visto, Emilio,
donde él sube 5 puntos por este populismo, por el populismo en las mascotas. Es que es increíble que sí haya subido por este populismo del metro, que es una cosa que no va a llegar. Y si es que llega un gobierno de derecha, no sé cómo lo va a hacer para digamos, tomar todo este desastre de gobierno que está dejando para auditar y ordenar todo de nuevo, así como lo hizo Sebastián Piñera, porque en la parte económica Sebastián Piñera era brillante, y cómo ordenó todo lo que venía Bachelet, en este caso sería lo mismo y peor, y para empezar a hacer, a aplicar las políticas públicas que realmente son las que necesitan las personas. Entonces, imagínate, un cementerio de mascotas versus aborto libre, y el aborto tuvo el descaro de dar a entender de que el aborto era como un anticonceptivo. O sea, ¿cómo va a ser un anticonceptivo un ser humano que ya se concibió anticonceptivo, elimina ese ser humano? Y con ese populismo es que algunas personas dicen, sí, en realidad es mejor que la mujer. Bueno, te juro, hay personas que lo ven así, sumamente liviano. Claro, porque decía el otro día, por ejemplo, varias personas, una mujer que tiene 3, 4 y 5 hijos, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, evitando el embarazo con un anticonceptivo, ¿verdad? Pero esto no es un anticonceptivo, esto es eliminar un ser humano. Entonces, pero suena increíblemente como, y habla demasiado, mezcla peras con manzana y hay personas que le creen. Por eso te digo, es una lástima que justamente prueba de ello que le creen es los 5 puntos que subió después del discurso, de este discurso que para algunos que hemos estado en política y que analizamos, revisamos más o analizamos un poco más, o conocemos la situación, nos damos cuenta de lo grave de los anuncios, de lo irresponsable de los anuncios, y que en resumen no, es muy poco lo que pudiese beneficiar a las personas. Lo que más pudiera ser, no sé, los bonos que le pueden beneficiar, entre comillas, es lo único que se puede rescatar, pero recordemos que los bonos los pagamos nosotros mismos con los impuestos, entonces es plata que se mal utiliza, más se mal administra. Por un lado se pierde, y por otro lado se está regalando, se está botando, bueno, en varios temas. Votando, por ejemplo, la plata que se está pagando con lo que se descubrió hace poco, de pagar licencias, sueldos a los funcionarios públicos que estaban viajando, que andaban paseando en el extranjero. Todo eso es pérdida, todo eso es pérdida. Es muy poco o nada, yo diría. Esta cuenta pública es peor que la de Bachelet, incluso. Mucho peor que la de Bachelet. Quiero preguntar con respecto a el ingreso del proyecto de ley de aborto libre que se va a desarrollar en Chile. ¿Tú crees que tiene futuro esto? ¿Tú crees que se va a llegar a votar, o tú crees que se cae antes? Mira, la verdad es que en teoría se supone que por los votos y por lo violento que es esto que es aborto ya descarado, libre, que desde el proyecto, lo violento del proyecto, que no estarían los votos. Pero eso no lo podemos saber porque han habido votaciones en otras líneas, por ejemplo, la ley de identidad de género, que también se veía que no estaban los votos y finalmente se aprobó. Hubo un lobby, unos lobbies, unas conversaciones con algunos parlamentarios y les hicieron cambiar el voto. Se dio vuelta el voto el último día. Entonces no sabemos. Además que el tema del aborto es muy complejo, tiene muchas aristas, porque una de ellas es la cantidad millonaria de plata que corre para las campañas. Se hacen unas campañas con mucha plata, se le pagan a muchos dirigentes, se paga mucho marketing, muchas banderas, muchas poleras, mucho marketing. Y esto viene inclusive pagado por algunas organizaciones. Hay una que es la principal, que es Planned Parenthood, que dice ser una organización
de planificación familiar, de derechos reproductivos, pero ellos hacen abortos, tienen clínicas abortivas en todo el mundo y es un negocio, es un negocio. Estaba viendo ayer un video de, no me acuerdo cómo se llama, una parlamentaria, Alejandra, una señora de pelo corto de edad, de izquierda, que para aborto tres causales, mis amigos en Santiago que estaban en el Congreso defendiendo esto, nosotros lo defendíamos de regiones, ellos lo defendían allá en el Congreso, que no se aprobara aborto tres causales, y un amigo lo increpa y le dice, son asesinos, cuando se aprobó. Y dijo, ¿cómo que asesino? Le dijo, te voy a meter un juicio, le dice, amenaza a uno de mis amigos. Y ese video lo muestran, te voy a meter un juicio, cuando ellos se lo dicen en la cara, la filmaron, y le anexan justamente una factura de Planet Parenthood de las filiales a las cuales le entrega financiamiento y aparece Chile. Chile aparece con Miles Chile. Hay una filial de derechos reproductivos, entre comillas, que se llama Miles Chile y reciben aborto y esa filial tiene como grandes dirigentes de ellos a la Laura Albornoz y a la Claudia Dides. Y ellas fueron unas activistas, pero, o sea, tú la ves en Chile, la ves en Bio Bio, la ves en todos lados, en la calle, la ves en la universidad, la ves en todos lados, y con marketing por todas partes, y así es como funciona el aborto, porque, y en esas facturas, Emilio, porque es un negocio, hay facturas que lo demuestran, hay muchos documentales que demuestran las facturas, y es sumamente crudo, porque en las facturas muestran cuánto valen las partes del cuerpo de un ser humano destrozado. Muestran cuánto vale, en cuánto se compran laboratorios, no sé, los interesados. Por ejemplo, un ser humano abortado y que su cuerpo esté completo, con la columna vertebral completa, con los huesos completos, es así de crudo, Emilio, eso. Aborto es un negocio para varios, para muchos. Yo te quiero llevar un poquitito a ese terreno porque obviamente que los que te conocemos desde hace un tiempo siempre has sido una persona prohibida, siempre has sido una persona que ha ido también de frente explicando lo que significa estar a favor de la vida o a favor del aborto, que es a favor de la muerte. A mí me gustaría que tú nos explicaras el concepto de este pañuelo azul que tú llevas siempre en el cuello con tanto orgullo, y que hay mujeres que lo llevan de color verde, pero me gustaría que tú nos explicaras qué significa para ti realmente el portar ese pañuelo azul y qué es lo que significa para ti realmente este tema del aborto. A ti como mujer, como Marcela, como mamá, como católica, ¿qué significa? Bueno, este pañuelo es de Salvemos las dos vidas. Todas las vidas tienen el mismo valor, del tamaño que esté el ser humano, ya sea en gestación, haya nacido o después en su vida adulta. Es salvar la vida de la madre y del hijo. Este pañuelo comenzó justamente cuando lo empezamos a usar en Chile, cuando fue antes de aborto tres causales, porque primero fue Argentina, que empezó con su ley de aborto libre, y ahí es donde aparecieron estos pañuelos celestes. Argentina tiene su bandera color celeste y ocuparon el color celeste en representación del respeto a la vida de todo ser humano, en especial de la madre y el hijo, y apareció ahí el pañuelo verde y en contraste. Entonces, en Antofagasta está la organización la cual dirijo, que es Ola Celeste Antofagasta, y Ola Celeste nació en ese momento en que Argentina estaba luchando en contra de este aborto libre, y fueron muchas las personas que apoyaron, miles, y cuando estaban en la calle era una verdadera marea, ola. Entonces de ahí es que aparece o nace el nombre ola de mar, ola celeste. Comentar que, bueno, y de ahí el pañuelo verde es el que se copia aquí. El pañuelo verde tiene que ver con el aborto libre, legal y seguro, es que dicen. No es libre porque una sola persona ocupa su libertad, que es la madre
que dice decidir por su cuerpo, pero decide por el cuerpo del otro ser humano, legal, quieren que sea legal para que no, porque es un delito y quieren no ser enjuiciadas por este delito, y seguro, jamás va a ser seguro un aborto, nunca, ni siquiera que sea terapéutico por un motivo, nunca va a ser seguro, siempre existe la posibilidad de que de que muera la madre, porque es un procedimiento que es invasivo. Y que se paga con los impuestos de todos, que es lo que nos hacen cómplices al final a todos. Quiero hacer bueno, en Argentina pasa lo mismo que en Chile, quiero hacer un paréntesis. Está el pañuelo verde pro aborto, nació el pañuelo celeste pro vida, y está el pañuelo blanco también. Ese pañuelo blanco lo ocupan las madres de la Plaza de Mayo, que son madres de algunos subversivos argentinos, y increíblemente que hablan lo mismo que en Chile, de los derechos humanos, cuando hubo un tiempo que ellos llaman dictadura, y que fueron liberados de esa dictadura, y de los derechos humanos, y me han mostrado las fotos, por ejemplo, las personas que están con ese pañuelo blanco, como la señora Bonaffi, que falleció, Bonaffi, parece no me recuerdo el apellido, pero es Bonaffi, una activista, una señora de edad, y ella estaba derechos humanos, pañuelo blanco, y después aborto libre, pañuelo verde. Entonces es lo mismo que pasa aquí, lo mismo que vemos en Chile, como Boric constantemente con su discurso de odio y división habla sobre los derechos humanos, sobre los temas que pasaron durante el año 73, y luego habla sobre los derechos humanos, la vida. Claro, si hay algunas situaciones que sí pueden revertir carácter de que hayan habido atropellos, claro, sí, que fue una guerra, si lo pensamos los chilenos. Bueno, y él de los derechos humanos, pero por otro lado promueve esto es un asesinato directo. De hecho, el mismo día que él hizo la cuenta pública, que sabíamos que iba a reforzar el proyecto Aborto Libre, el día anterior hubo un hashtag que decía aborto, asesinato silencioso, y el día de la cuenta pública un hashtag que todos los provías lo ocupamos, que decía aborto es sicariato, porque es asesinar directamente a un ser humano. Ya aquí no viene el tema, la mentira, el subterfugio, porque eran, si uno empieza a pensar en los tres causales, todas tienen no tienen una justificación tan, digamos, como para justificarte eliminar la vida de un ser humano, pero esto va mucho, mucho más allá. Esto va va por un asesinato que es directo. Ellos le ponen con plazos. Aquí, ¿qué importa el plazo? Aquí estamos hablando de que están dejando que todas las madres puedan, permitiendo que asesinen a sus hijos. Eso es así, no es de otra manera. Y siempre va a ser un delito. Entonces, bueno, disculpa. Eso es ese es el doble discurso que tiene este mal presidente de Chile. Habla de que va a generar empleos, por otro lado los destruye con las leyes ambientalistas, con el aumento de juicios que se hacen contra empresas. Habla de que va a realizar cosas, o sea, promete tantas cosas, y mientras por otro lado no hay cómo solventarlas, no hay cómo financiarlas. Pero a mí me gustaría, porque obviamente que tú conoces mucho el tema, a mí me gustaría también que le explicaras a la gente cuál ha sido el incentivo de este gobierno para que la natalidad en Chile crezca. Sabemos que todos los países tienen que tener un incentivo para que la gente pueda tener familia, o simplemente para que hay un tema de mantenimiento de las pensiones, hay un tema de cubrir la demanda laboral de un país. Estamos hablando de un montón de beneficios que tiene
un país cuando se fomenta el tema del nacimiento de los bebés. Pero independientemente al tema ese que es más bien de país, ¿qué incentivos ha creado este gobierno para que la gente pueda llegar a tener familia? ¿Qué políticas ha tenido para promover el tema de preservativos o la pastilla anticonceptiva en vez de promover como promueven con tanta fuerza el tema del aborto? Nada, porque nada de profamilia. Pensar que o sea, es increíble, no se entiende para qué existe el Ministerio de la Mujer. ¿Para qué? O sea, si existe hoy día es solamente para difundir ideología y esta ideología de género, que las mujeres son mejores que los hombres, empoderar a las mujeres, ya, pero empoderarlas, digamos, como en sentido de discordia, no en sentido de capacitarlas para que puedan emprender, por ejemplo. Hay muchas mujeres que han ido para buscar ayuda de pañales, de leche, eh, orientación a la Seremía de la Mujer, y no las ayudan. En los hospitales lo mismo. O sea, es decir, antes existía lo que era una línea de telefónica de embarazo adolescente del gobierno. ¿Ya? Existía también una línea para mujeres con de embarazo vulnerable que pudieran llamar. Habían dos teléfonos, fueron eliminados. Esto se fue eliminando a poco, algún tipo de orientación, por último, para poder ayudar a mujeres que tienen un embarazo inesperado y están complicadas, y para mostrarle varias opciones de no abortar, que esa parte que ya no la hace el Estado, la estamos supliendo varios otros agrupaciones que somos sin fines de lucro y ni siquiera lucramos. O sea, no tenemos ningún tipo de financiamiento, sino que difusión, apoyo, hacer contactos para que, por ejemplo, puedan realizar una ecografía a una mujer, para conseguir pañales, por otro lado, pero es algo así como del momento. Todo ese tipo de apoyo se eliminó de lo que tiene que ver con el gobierno. Tú hoy día no puedes encontrar, y ni siquiera, Emilio, puedes encontrar en el Ministerio de la Mujer, en la Seremía, apoyo para una mujer que es golpeada. Ni siquiera para una mujer que es golpeada, porque tiene que ser tu pareja la que te golpeó. Solamente tu pareja la que te golpeó, para que ellos te puedan apoyar con un abogado. Es una cosa insólita. Yo no sé en qué defienden a las mujeres. Volviendo al tema del acompañamiento, no existe acompañamiento, no hay acompañamiento. De hecho, y lo que está pasando ahora es que las extranjeras son las que están teniendo hijos, Emilio, en Chile. Y las chilenas no están teniendo hijos. Eso es lo que está pasando en este momento. Hubo una encuesta la semana pasada, y con y eso estaba mostrando, no tengo en este momento las cifras, pero estaba mostrando que están naciendo mucho más hijos extranjeros. Bueno, y se están financiando también porque hay convenios internacionales que la salud, todo es gratis, porque están en la escala más baja del estrato social, y acceden a la salud gratuita. Eso es lo que está pasando. Y me da la impresión, la otra vez mostraban también unos gráficos de que las chilenas son las que están tomando 3 causales, las chilenas. Entonces, no sé por qué es como que uno viera como que casi se estuviera direccionando de alguna manera de que las cosas pasaran así, pero no lo sé. Pero así es como se está dando. Y no hay apoyo a las mujeres embarazadas, no hay apoyo. Podría haber una prioridad por ejemplo, recibo conozco muchos casos de personas que creen estar embarazadas y no tienen recursos, y cuando lo primero que hay que hacer antes de hacer un test de embarazo, es decir,
casi todas se practican el test de embarazo de farmacia, pero eso no te confirma. Entonces la idea es que vayan a practicar un test de orina, de sangre, que confirme el embarazo. Y al ir al servicio público, eso es un trámite que las tramitan y no hay forma como de hacer algo rápido. Entonces, eso podría ser empezando, y de ahí, empezando, digamos, para poder apoyarla, confirmar la facilidad para poder confirmar el embarazo y después tener un acompañamiento para estar más tranquila y segura y no pensar en el aborto, pero eso no está pasando hoy día. No está pasando, están solas y como te comentaba, las organizaciones sin fines de lucro, movimientos más que todo en realidad, somos los que no tenemos el soporte económico y estamos orientando más de palabra y de decir dónde puedan ir las mujeres o cómo hacer algunos trámites varios, pero no damos abasto. No tiene políticas públicas en realidad que sirvan a las mujeres. Yo creo que hay que replantear urgentemente, ojalá Dios mediante podamos cambiar este gobierno y el Ministerio de la Mujer se tiene que replantear completamente. Tiene que haber un apoyo a la maternidad. Bueno, Kast, no sé, tendría que evaluar un poco más, no sé si realmente es viable algo que propuso, que es un bono de 1 millón de pesos por el niño hijo nacido, que no sé si tendríamos que llegar a eso, no creo que no, pero tenemos que buscar motivación para apoyar a la mujer desde que está en dudas, desde que se confirma su embarazo y durante el tiempo que tenga su gestación. Tú obviamente que has trabajado y has pensado mucho en el tema este del Provida, y obviamente conociéndote que has estado muy ligada al tema de la política del Estado de Chile. Nómbrame 2 o 3 políticas que debería haber o debería tener el Estado de Chile para que motiven, incentiven o que traten de contener el tema de este aborto libre en estos momentos en Chile. Para contener la ley, para evitar, para que... No, prácticamente para decirle a la madre, ¿sabe qué? Acá hay una alternativa mejor que el aborto. No aborte porque hay esto, ¿me entiendes? Por ejemplo, en algunos países... Mira. Dale. Por ejemplo, organizar algunos hogares de acogida para madres. Hoy día está el San José, Mater Filius y unos pocos, pero más están en Santiago, que no hay en regiones, pero organizarlos bien. ¿Bien a qué me refiero? Hay muchos hogares para menores, por ejemplo, que se gasta mucho y que tú vas y ves que en realidad también hay un tema de robo gigante. De las facturas que dicen que se dio comida, del cuidado que es deficiente, o sea, en todo sentido, de que van a remodelar un hogar, por ejemplo, la otra vez me tocó un hogar que vi que lo iban a remodelar, de 2 pisos, una casa grande, pero como 30 millones para pintura, eso, tú dices, no, esto, 30 millones en pinturas, no, imposible. Entonces, pueden ser más hogares de acogida se necesitan, con matronas, con un psicólogo, al menos con ginecólogos, tal vez a medio tiempo, y si existieran estos hogares se pueden conseguir que algunos profesionales incluso vayan gratis, al menos en algún momento. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero para que se mantengan y que funcionen. Hogares de acogida, lo que te comentaba, es necesario hacer cambios en la política pública, por ejemplo, en salud, en la atención de urgencia, debiera existir un protocolo donde una mujer con sospecha de embarazo puede ser atendida, ojalá con prioridad. En especial los casos que son de mujeres con muy escasos recursos, con muchos problemas y muchos hijos, escasos recursos, y bueno, situaciones como esa y que está con una sospecha de embarazo. Entonces, desde el momento de la detección del embarazo hasta
la indicación de su carnet de control natal, un seguimiento bien que hoy día no está pasando, un seguimiento y una atención que realmente la mamá no pase malos ratos y sea bien tratada para que pueda tener bien a su hijo, porque todo lo que le pasa a la mamá, todo eso es increíble que el hijo lo absorbe. ¿Qué otra política es lo que he comentado? El Ministerio de la Mujer, las seremías de la mujer, replantearlas completamente, Emilio, también en este mismo sentido de orientar, hacer un nexo con este protocolo que comento de salud con las urgencias, de orientarlas que vayan y que funcione, que trabajen en conjunto, pero yo pienso que también Marcela, podría aportar en algunos temas muy necesarios, como, por ejemplo, disculpa Emilio, por ejemplo, las municipalidades tienen algunos bonos para personas de muy escasos recursos, adultos mayores, algunas ayudas que son pañales de adultos, leches con hiperproteicas, mercadería. En casos especiales, yo creo que también evaluando la situación, con la ficha, el registro social de hogares y la persona, todo su ficha clínica, ayudarle en algunos momentos con pañales tal vez, con leche tal vez, con algún... Yo pienso que, y con charlas también que no se dan, charlas a madres primerizas o a las madres un acompañamiento en charlas que vayan apoyando a la mujer. Porque hoy día todas las charlas que ves en el Ministerio de la Mujer y la Seremía son charlas de género, en realidad todo se da vuelta en género, Emilio, es una cosa increíble. Género, Leicarín, y no beneficia a las mujeres, en este caso, la mujer que puede ser profesional o no serlo, trabajar o no trabajar, o ser madre o no, pero sí la mayoría de las mujeres tienen la capacidad de ser madres y en el momento que tengan que serlo, tener este apoyo a la maternidad, este acompañamiento a la maternidad. ¿qué pasa con la reforma a la ley de adopción en Chile, que creo que debería tener cambios fuertes, si es que no es necesario hacerla de nuevo, ¿no? Bueno, en la ley de adopción lo que pasa es que los cambios que se han hecho digamos, más rápidos y rimbombantes han sido como ampliar la adopción a personas homosexuales, ¿ya? A LGTB. Eso fue como lo más mediático y no era necesario. Si hay casos, y ya hay casos, la otra vez se conoce un caso y yo también conozco un caso por ahí de parejas del mismo sexo que había una sobrina, los papás eran drogadictos, no tenía con quién quedarse y claro, ellos tuvieron que acogerla y eran buenos tutores, ¿ya? Pero se hizo como un cambio en el fondo como para que fuera la primera opción de adopción, Emilio, ese es el punto. Siendo que, como dando a entender de que hay tantos niños en el Sename, en los hogares, que no tienen padres y no son adoptados, que es cierto, pero dando a entender de que no habían parejas postulantes, y no es así, habían muchas, por ejemplo, habían como, me acuerdo que en un momento que vimos un gráfico, un estudio, habían como 500 parejas en postulación para, no sé, cerca de 100 niños o menos de 100 niños, una cosa así era. Entonces, el tema es que sí había postulantes, el tema, lo que pasa más es por la burocracia, por el trámite de cómo evaluar a la familia, los estándares de evaluación, el criterio de evaluación, y después de eso el trámite largo en el juzgado como para hacer la documentación. Más o menos va por ahí lo que es la adopción. Y la modificación sería lo ideal para agilizar este trámite, pero no dejando de que no sea segura
la parte de quiénes van a acoger a un niño, porque imagínate, hay niños que están realmente desamparados completos y si tú eliges mal el hogar es peor que estuviera en el Sename, Emilio. Marcela, este tema a mí me gustaría que lo siguiéramos desarrollando. Yo creo que es un tema demasiado importante, más allá de las creencias religiosas, más allá de las posturas valóricas, es un tema país que creo que de todas maneras vale la pena conversar y vale la pena discutir. ¿Te parece que lo tomemos más adelante? Sí, de todas maneras. Te quiero dar las gracias por haber venido a este monedero en directo y nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? El jueves. Nos vemos el jueves con Marcela, pero de seguro que nos vamos a ver mañana juntos para hablar de otro tema de interés nacional o internacional. Tengan ustedes un muy buen día. Chao, chao. Chao, Emilio. Chao.